Todo parecía ser perfecto. Un día me pidió ser su novia y yo felizmente acepté. Cada vez caía más en sus encantos. Sin embargo, su actitud comenzaba a cambiar. Su amabilidad comenzó a desvanecer. Los meses pasaron y él era una persona distinta a la que ya me había enamorado. Se volvió manipulador y me obligaba a hacer cosas contra mi voluntad. Y tenía tanto miedo del que yo no podía escapar. Pero al final del día, todo estaba bien. Al menos eso creía. Bueno, muy bien. Vamos entonces a dar la bienvenida a Pedro y a María Fernanda. La palabra es de ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya, ahí está. Listo. Buenas tardes para todas y todos. Bueno, yo soy María Fernanda. Buenas tardes, mi nombre es Pedro. Nosotros somos de profesión psicólogos, como nos ha presentado Mauricio. Muy gustosos de estar aquí y, bueno, pues lo que querríamos es empezar un conversatorio más que una exposición, aunque, bueno, pues la moderación la llevará Mauricio, ¿cierto? Sí, así es. Vale. Antes de empezar, sí, nos gustaría que si surgen dudas a lo mejor a lo largo de la conversación que vayamos teniendo, pues lo pueden preguntar, como bien dijo el profesor Mauricio, al WhatsApp de él, que creo que todos lo tienen, y él nos lo puede transmitir también, porque igual nosotros también estamos conectados con él al WhatsApp, porque la idea nuestra no es que simplemente nosotros contemos lo que creemos que es importante, sino que si ustedes creen que hay cosas que les gustaría saber a medida que vamos hablando porque les genera alguna duda o no lo tienen de todo claro, pues nos gustaría como tener esa retroalimentación también por parte de ustedes. A medida que vayamos hablando, vamos a intentar exponer ciertos conceptos que creemos que hay dudas sobre ellos. Yo he estado en esta semana pues en conversación con Mauricio y ha quedado una gran pregunta que intentaremos dar respuesta a lo largo de esta hora y algo de conversación, que es, bueno, pues, ¿qué es eso de ser hombre o cómo se hace un hombre y una mujer? Evidentemente vamos a hablar de los dos, aunque bien es cierto que seguramente muchos de aquí tengan más dudas que mujeres, porque, bueno, pues con las mujeres hay un cierto movimiento mucho más en boga, mucho más bueno, pues en las portadas, que es el feminismo, y entonces pues puede que las mujeres tengan algo más de idea de lo que son las mujeres de hoy en día en cuanto a, pues eso, empoderamiento, en cuanto a logro de derechos, etcétera. Pero creo que quizá, y a lo mejor ahí nos pueden dar luz mediante el chat, si los hombres tenemos tan clara idea de lo que deberíamos ser, más allá de lo que la sociedad nos dice que deberíamos ser. No sé si me estoy explicando. Entonces, en primer lugar, vamos a intentar aclarar un concepto que nos parece básico, sí, pues exponer ya, que es, hay que poner aquí abajo, que es la idea de sexo y de género. No sé si confírmenme que está bien y que se está viendo en pantalla. Todavía no. No se ve. Vamos a intentar verlo. Ah, vale, no, ahora. Perdón, ya. No tienes que dar aquí primero. Vale, ahora sí. A ver. ¿Ahora sí? ¿Se está viendo? Tienes que ponerla. No, todavía no. Ahora sí creo que... Vale, se está viendo un cuadro, ¿verdad? No. Sí, listo. Ahorita sí se está Sí, viendo. sí, perfecto. Ahora sí ya, muy bien. Perfecto, va un poquito con retardo, pero ahí estamos. Entonces, creo que para empezar a dar una respuesta clara de si los hombres se hacen o no, o se hacen o nacen, si la mujer se hace o nace, creo que tenemos que tener en claro estos dos conceptos,
¿vale? Para que sea la dinámica un poquito más fluida, pues ambos vamos a intentar ir desgrañando este cuadro y vamos a empezar por la idea de sexo. Si nosotros atendemos al lenguaje de la calle, cuando alguien dice sexo, probablemente se nos venga a la memoria y a la mente la idea de relaciones sexuales. Vale, ahí estamos de acuerdo. En la jerga de la calle, en la jerga, en el común de los espacios donde tú tienes conversaciones con personas, el sexo puede equivaler a relaciones sexuales, pero no olvidemos que las palabras siempre tienen un significado primario y posteriormente se le van dando otros en función a la evolución de la cultura, a la evolución de los espacios, etc. Cuando nosotros hablamos de sexo, tenemos que tener claro que es una categoría que nos da la naturaleza, como pone ahí. Es decir, cada uno de nosotros y de nosotras nacemos de nuestra mamá, eso es un hecho biológico innegable, y a partir de ahí nacemos con un sexo determinado. Si no hay nada que lo altere, una persona, un ser humano, puede nacer con una categoría de sexo hombre o sexo macho y una categoría de sexo mujer o sexo hembra. O sea, la naturaleza, los genes, las hormonas nos dan un cuerpo y por lo tanto unos genitales y unas características que posteriormente se van a ir desarrollando para que nosotros seamos o machos de la especie humana, hombres, o hembras de la especie humana, mujeres, ¿vale? Ahí pone que es una condición no modificable que define una persona. Bien, ahí hay que ponerle una matización. El sexo es no modificable, por lo menos totalmente. Y me explico. Con la evolución de la medicina, a día de hoy, una persona que nazca con un sexo hombre puede hacer una transición, puede transitar mediante unas cirugías bastante complicadas y modificar su cuerpo mediante hormonas y mediante cirugía hacia el cuerpo de una mujer o viceversa. Una mujer que nazca y que no se identifique con ese cuerpo de mujer, que no se identifique con ese sentir de mujer, puede transitar hacia el cuerpo de un hombre. Pero yo decía que era relativamente inmodificable por la sencilla razón de que una persona en esta condición, una persona transexual o transgénero, puede modificar su cuerpo, pero no hasta el punto de poder tener descendencia. Es decir, imaginen que yo nazco con un sexo de hombre, me quiero, porque así lo siento, transitar hacia un cuerpo de mujer, yo no voy a poder concebir, yo no voy a poder tener un niño dentro de mi útero, porque a día de hoy la ciencia no es capaz de construir un útero funcional, unos ovarios que produzcan óvulos y que la fecundación sea. Por eso dice que es no modificable con el matiz de no totalmente modificable, ¿vale? El sexo lo que produce con este cuerpo es, por un lado, los hombres fecundan, es decir, producen unos gametos que son espermatozoides y la mujer reproduce mediante esos gametos que son los óvulos. Cuando existe una relación sexual entre un hombre y una mujer, el macho fecunda, la mujer reproduce y a partir de ahí puede otorgar una vida nueva. ¿Bien? Y el sexo, vuelvo a repetir, como una categoría muy estricta, no como se está escuchando en la calle, se asocia a que en un lado tenemos a machos, en otro lado hembras. Existen unas personas que son intersexuales, que hay muchos grados de intersexualidad cuando un macho o una hembra, en la especie humana, un hombre o una mujer, un bebé hombre o una bebé mujer, nace con unos genitales ambiguos. ¿Qué quiere decir? Pues a lo mejor un genital que tenga un pene muy pequeñito que asemeje a un clítoris y a lo mejor una vulva que tenga una entrada a la vagina, pero la entrada a la vagina no sea funcional o no esté abierta. Es decir, diferentes anomalías estadísticas o anomalías genéticas que hace que la persona no tenga unos genitales diferenciados, como puramente machos, hombres, como puramente hembras, mujeres. ¿Bien? Escriban si tienen claro la categoría de sexo, porque ahora María Fernanda le voy a otorgar a que, por aquello de la dinamización de la charla, nos cuente lo que es el género. Bueno, el género entonces, ya dejando muy claro lo que es el sexo, pasamos a el género como una categoría cultural que construimos en la sociedad en la que estamos.
¿Cómo se traduce eso? Bueno, pues yo pongo muchas veces el mismo ejemplo. Ustedes piensen en tal vez sus abuelas o bisabuelas o sus abuelos o bisabuelos, cómo eran en su niñez o en su adolescencia. El ejemplo que pongo yo es, yo recuerdo a mi abuelo que él siempre a todas partes iba con pantalón de vestir, con camisa de vestir y con zapatos de vestir, porque para él ser hombre, le habían dicho que un hombre respetable tenía que ir vestido de una manera respetable, es decir, con pantalón, no con jeans. Yo nunca vi a mi abuelo con jeans, ni con camiseta, ni con zapatillas, porque él decía que no, que él como hombre se tenía que vestir de esa manera. Y mucho menos con falda. Y menos con falda, eso era impensable. Por otro lado, me pienso en mi abuela y recuerdo que mi abuela siempre iba con faldas porque ella entendía que ir con pantalón no estaba del todo bien. Eso lo fue incorporando ya casi al final de su vida, pero porque a lo mejor iba a encuentros de personas mayores donde hacían ejercicio y demás, y pues con falda no era muy cómodo. Pero en líneas generales, para ella la falda era distintivo de ser mujer. Recuerdo también que mi mamá, por ejemplo, o mis tías que estudiaron en un colegio de aquí de Palmira, me contaban que en el colegio a ellas les enseñaban, por ejemplo, a coser o a cocinar. Dentro de las materias que ellas tenían en el colegio, tenían esos aprendizajes como mujeres, ¿no? Porque ese colegio en ese momento era exclusivamente femenino, porque se entendía que una mujer, para ser una buena mujer en el futuro, debía tener ciertos aprendizajes ya muy asimilados, y eso lo enseñaban en el colegio. Ahora nos parecería bastante raro que a las mujeres, solo a las mujeres nos llevaran a una clase y nos enseñaran a cocinar o a coser, ¿no? Yo soy el mismo ejemplo, yo sé cocinar, a mí nunca me enseñaron en el colegio a cocinar, y además es algo con lo que no conecto mucho. Entonces, socialmente, se entiende como que la mujer tiene unos patrones asignados, unas reglas que son las que deben cumplir para ser una buena mujer, o en el caso de los hombres, para ser un buen hombre. Esto también depende no solamente de la época en la que nos enmarquemos. Yo les he puesto ejemplos. Mi abuela, no sé, ahora puede que tuviera 80 años o una cosa así, no lo tengo muy claro, pero digamos que sería una persona muy mayor ahora mismo, ella ya no vive, pero estoy hablando de 60, 70, 80 años atrás. Pero esto también varía en función del país, por ejemplo, en el que nos encontremos. Antes el profesor Mauricio ha presentado a Pedro y les ha contado que él es español. Nosotros nos conocimos en España, yo viví muchos años en España, y ahí fue cuando me di cuenta muy claramente que no es lo mismo ser hombre o mujer en España que ser hombre o mujer en Colombia, porque el entorno cultural, el entorno social dicta unos patrones, unas reglas diferentes a las que nos dictan aquí en Colombia. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho, bueno, mis compañeros de universidad, cuando sabían que yo era colombiana y demás, muchas veces se reían y me preguntaban que si en Colombia todas las mujeres teníamos, bueno, obviamente yo no, pero digamos que a ellos les llamaba la atención que en las tiendas latinas de ropa de gente latinoamericana, los maniquís fueran con los senos muy grandes y las nalgas muy grandes, porque así era como ellos los veían en los escaparates, y a ellos les causaba mucha curiosidad porque decían, en Latinoamérica las mujeres suelen ser así de voluptuosas, tanto sus senos como sus nalgas, porque para ellos eso no entraba muy bien en el concepto de mujer, ¿no? No lo tenían ahí como muy establecido. Por ejemplo, otra cosa que llamaba la atención es las latinoamericanas, llama mucho la atención en España, por ejemplo, que fue donde yo viví muchos años, porque se maquillan mucho más que las españolas. Las españolas como que en líneas generales, obviamente esto siempre tiene sus excepciones, pero como que decían, bueno, las latinas siempre como que van muy maquilladas, muy arregladas, el pelo, las uñas y demás. Para las españolas es más normal ir como más naturales, obviamente se maquillan, se arreglan las uñas y el pelo, pero no es como una necesidad tan constante como aquí, por ejemplo, que a lo mejor uno puede ver. Y eso me llamaba mucho la atención,
porque claro, yo me crié en Colombia y llegué en mi adolescencia a España, entonces era ver cómo unir esas dos cosas de ser mujer en un sitio o en el otro y con cuál quedarme, ¿no? Porque también esto es una cosa que es interesante y que nos gusta que los chicos y las chicas lo piensen mucho, es el género me lo marca la sociedad, pero de qué manera yo estoy cómoda con eso que me está marcando la sociedad y de qué manera para mí es fácil o no salirme de esos patrones o de esas reglas, que ahí lo dice claramente, pueden ser perfectamente modificables, pero a lo mejor puede generar ciertos conflictos personales en algún momento de nuestra vida, que tal vez de eso podemos hablar un poquito más adelante. Cuando hablamos de masculino o femenino, ahí es cuando hablamos de género. Muchas veces cuando nosotros damos clase y preguntamos qué es el sexo, qué es el género, hay una confusión entre lo masculino y lo femenino. Masculino y femenino, cuando utilizamos esos dos términos, estamos hablando del género. Cuando hablamos de macho o hembra, entonces ya estamos hablando del sexo. No sé si de momento va todo claro. ¿Se entendió por ahora? Si no, márquennos alguna pregunta o alguna aclaración que no haya quedado clara, porque esto se puede complicar, porque vamos a meter ahora un tercer aspecto o concepto que se suele asociar a género cuando no tiene nada que ver con el género, ¿vale? Recopilemos entonces, el sexo es algo natural, que marca macho o hembra, hombre o mujer, en cuanto a su cuerpo, en cuanto a sus condiciones más puramente biológicas. El género es una cosa que se construye socialmente, por lo tanto es dinámico, puede cambiar los roles, puede cambiar la cultura, puede cambiar de época, puede cambiar de lugar geográfico, y en cuanto a lo masculino y femenino, pues realmente no es como dos categorías opuestas. Es que uno tiene rasgos masculinos de alguna determinada manera más o menos acuciados, más o menos marcados, pero también una persona de sexo masculino puede tener rasgos típicamente femeninos, y digo típicamente entre comillas, más o menos, ¿cómo he dicho? Marcados. ¿Vale? Me salió otra palabra mucho más rara, más o menos marcados. ¿Bien? Entonces, seguimos adelante. Normalmente, uno cuando habla de estos temas suele meter un término que vemos ahí en el centro de la imagen, que es orientación sexual, ¿vale? Ok, pero dame un segundito, Sí, perdón. dime. Bueno, muchachas, muchachos, les están dando también la oportunidad de que puedan intervenir en algún momento, ¿cierto? Si tienen alguna inquietud o pregunta. Y por acá alguien me ha preguntado acerca de las personas hermafroditas. No especifica la pregunta, solamente dice que quiere saber sobre las personas hermafroditas. Dice acá que creo que el término hermafrodita también está muy cuestionado para atribuírselo a personas. Pero bueno, eso es lo que me llega. Quedo atento, muchachas, muchachos, vía WhatsApp, si alguien quiere saber algo. Claro, tener en cuenta que nosotros cuando estamos exponiendo, o por lo menos no sabemos si podemos tener también el chat. Entonces estamos ahí atentos a lo que nos diga Mauricio. El término hermafrodita ya no se usa para personas porque es relativamente incorrecto. Se usaba hasta hace un tiempo, y ahora lo que antes se llamaba hermafroditas es lo que yo he denominado como intersexual. ¿Bien? Es una persona, como decía antes, con una biología que bien sea por hormonas en el nacimiento, antes del nacimiento, por una serie de cualidades diferentes, interacciones anómalas entre cromosomas, su sexo, su genital no es puramente masculino ni puramente femenino, sino que está en un espacio entre uno y otro, ¿vale? Hay muchos grados. Cuando Pedro dice que no es del todo correcto utilizar el término hermafrodita, si ustedes piensan, pues a mí el ejemplo que me daban en el colegio era hermafrodita, caballito de mar. El caballito de mar tiene una característica que los seres humanos no podemos tener, y es que se fecunda a sí mismo. Entonces, eso en las personas no ocurre. Nosotros a nosotros mismos no podemos implantarnos de alguna manera un bebé. Entonces, por eso se dejó de utilizar allí, se dejó solamente para el reino animal puramente. Para los seres humanos nos quedamos con el término intersexual, teniendo en cuenta que hay muchos tipos de intersexualidad y que aun siendo intersexuales,
son muy poquitos realmente, en líneas generales las personas que nacen siendo intersexuales son muy pocas, que la idea actualmente, antes no se hacía, pero a día de hoy es que si una persona nace con rasgos intersexuales, se debe esperar a que esa persona cuando lo decida pueda elegir a qué sexo se quiere dirigir más, es decir, que a lo mejor Pedro ponía el ejemplo, pues un pene muy pequeño que puede parecer casi que un clítoris. Bueno, pues esa persona debería, cuando ella lo decida, más allá de los 18 años, poder decidir si quiere que esos genitales se asemejen más a un pene como tal o a una vagina por lo como esa persona se siente identificada. O dejarlos como están. O esa es otra alternativa. ¿Y por qué digo esto? Porque sí que hay casos anteriormente donde el médico y los papás decidían en el momento del nacimiento de ese bebé, decidían si se convertía en hombre o en mujer y empezaban a hacer ciertas alteraciones físicas y también a veces hormonales, porque pues esa intersexualidad puede tener bastante carga de hormonas. Pero lo que se descubrió es que esas personas cuando llegaban a la adultez tenían muchos conflictos con cómo se sentían con el sexo que les habían decidido asignar sus padres o el médico en su momento dado, y tenían problemas psicológicos bastante graves. Entonces ya se deja a la libre elección de esa persona para cuando tenga las capacidades de tomar la decisión por sí misma. Si os dais cuenta, aquí vamos a acabar en la misma, como dijéramos, en la misma regla, porque en sexualidad, que estamos hablando de sexualidad, pero también podríamos hablar de muchos otros derechos. La sexualidad es un derecho con todo lo que ello comporta. Muchas veces acabamos en la misma regla. El individuo es el que tiene la potestad, el derecho de decidir. Si uno es pequeño, lejos del hecho de que no ha nacido como los demás, porque en algún momento va a identificarse de una manera que diga, bueno, ¿y por qué mi cuerpo es diferente ni a mujeres ni a hombres? Lejos de eso, fijaros el problema que puede ser para un bebé que elijan por él o por ella. Entonces, la verdad, nunca se debió hacer, pero ahora mucho más, porque muchos países ya tienen esta normativa de que un niño, un bebé, hasta que no tenga una determinada edad, se suele marcarlo en la mayoría de edad, 18 años, no puede elegir nadie por él, mucho menos para cambiar su propio cuerpo, cirugías y demás, ¿vale? Corríjanme si me equivoco, creo que hemos dado una respuesta adecuada, y si no, pueden preguntar de nuevo o matizar, si ha quedado claro. Es decir, hermafrodita se queda para los animales, intersexual para las personas, para los seres humanos. ¿Bien? Y como decíamos, hay un montón de grados entre medias. Entonces, estábamos hablando de que hay muchas personas, que aquí no entraríamos a decir el porqué, los intereses o las ideas del mundo que tengan esas personas, pero muchas veces se confunde el género con la orientación. No tiene nada que ver. Me refiero a que una persona puede tener el género que sea y la orientación que sea. Vamos a poner un ejemplo. Primero definamos la orientación, antes de los ejemplos. La orientación es una atracción física, emocional, romántica hacia otra persona u otras personas. Bien, ahí en la orientación, más allá de que el dibujo ponga sexual o romántica, que ahí no vamos a entrar en una diferencia tan minuciosa, la orientación puede ser básicamente de tres tipos. Y seguramente me vais a preguntar algunos otros y en la siguiente diapositiva va a haber más terminología, pero básicamente son tres. Orientación heterosexual es cuando una mujer u hombre le gustan las personas del sexo diferente, es decir, diferente al suyo, claro. Un hombre le gustan las mujeres, es un hombre heterosexual. Una mujer que le gustan los hombres, mujer heterosexual. Bien, esa es la primera categoría, heterosexual. La segunda sería homosexual. El prefijo homo es igual. Es decir, un hombre que le gustan las personas de su mismo sexo. Es decir, hombre que le gustan hombres y viceversa, mujeres que le gustan las mujeres. Y la tercera variante, como digo en líneas generales, sería la bisexualidad, que es hombre o mujer que le gustan indistintamente, puede que a alguno la traiga más o menos, pero le traigan hombres y mujeres prácticamente por igual. Y se me entienda por igual. Puede tener preferencias, pero le pueden gustar ambos sexos, ¿vale? ¿Por qué digo que el género y la orientación
se suelen confundir? Porque como el género culturalmente está tan marcado, es decir, los hombres debemos ser de una determinada forma y las mujeres tienen que ser de una determinada forma, y hay mucha gente que lo tiene como una cosa natural, cosa que no es nunca natural. No es natural que yo me vista con pantalones en vez de faldas. No es natural que María Fernanda se pueda poner una falda y a mí cuando me pongo una falda se me burlen. No es natural que yo me deje el pelo corto y ella largo. Todo es No cultural. es natural siquiera que las mujeres sean las que deban aprender a cocinar y los hombres salgan a trabajar fuera de la casa. Natural nos referimos a que sea así marcado porque la naturaleza lo impone de esa manera, como por ejemplo, sí que es natural que yo tenga unos ovarios, un útero y que yo sea la que en caso de querer tener un hijo, sea yo la que lo lleve en mi cuerpo durante 9 meses. Eso sí es natural porque eso de alguna manera viene ya, voy a ponerlo muy entre comillas, impuesto por la naturaleza. Los demás ejemplos que hemos dicho no vienen impuestos, vienen creados. Entonces, como está tan marcado el género, muchas veces el que una persona elija diferentes cosas que no se marquen específicamente en su género, lleva al error a que les tilden de una persona del género contrario, ¿vale? Es decir, yo, hombre, si me gustan, por ejemplo, cuidar niños, que es algo típicamente femenino, pues la gente erróneamente y a veces con algún interés, como para que las cosas se mantengan en un orden establecido, como a mí me ven que cuido a niños, me están tildando de persona femenina, persona débil, o incluso a veces, bueno, es que tu pareja, tu mujer te maneja, te tiene aquí cuidando los hijos. Entonces, normalmente el género, como se interpreta de una manera natural, cuando alguien se sale de ese género, se empieza a embarrarla. ¿A embarrarla en qué sentido? A que creen que por cambiar el género también cambias tu identidad y tu orientación. Ahora pasaremos a ver lo que es la identidad. Vamos a poner más ejemplos. Recuerdo una vez que estábamos dando una conferencia a papás y mamás de niños, bueno, acudientes en general, de niños de un centro de desarrollo infantil. Estamos hablando de niños de a lo mejor de 3 a 5 o 6 años. Y en algún momento una mamá quiso intervenir y nos comentó que ella solía pasar mucho tiempo con su hijo y su hijo pues la veía a ella cocinar porque era algo a lo que ella le dedicaba mucho tiempo en la mañana sobre todo. Pues resulta que al niño le gustaba jugar en algún momento con ollitas que tenía a su alcance, porque a lo mejor alguna vecina o alguien de su alrededor le habían regalado ollitas de juguete. Pues una vez llegó el papá del niño en cuestión y lo vio jugando con ollitas y el papá de este niño lo que hizo fue pegarle al niño para que se le quitara esa idea de que los niños tienen que jugar con ollitas, porque no vaya a ser que el niño se vuelva homosexual porque juegue con ollitas. O se vuelva niño. Esa era como la interpretación que daba esta mamá con respecto a esa experiencia que había vivido con su esposo y con su hijo, porque inmediatamente en la cabeza de muchas personas, yo espero que de ustedes que nos están escuchando no, porque para eso estamos aprendiendo todos, la idea de muchos adultos está muy centrada en los hombres no pueden cocinar. Es más, había un dicho que, es que no me acuerdo, como los hombres en la cocina huelen a no sé qué gallina o algo así. Caldo de gallina. No sé, algo así, pero sí. Era un dicho como que los hombres no deberían estar en la cocina, o que, por ejemplo, un hombre no se debe vestir con colores tipo rosado o lila o colores suaves porque eso es muy femenino y tal vez eso está mostrando que ese hombre es homosexual o que se está queriendo transitar a ser mujer porque lo tienen muy identificado con eso. A muchas mujeres les pasa... ¿Perdón? Sí. El hombre en la cocina huele a popó de gallina, decía mi abuela, y me sacaba corriendo. Mira, Christopher ha escrito una reflexión, ya Christopher se ganó una agenda y ojalá pudiera compartir qué es lo que quiere decir Christopher cuando escribe. Y Samuel está levantando la mano. Vamos a darle la mano a Samuel. La palabra, perdón, vamos a darle la palabra a Samuel.
Sí. Vamos a quitar un momento el pantalla por si él quiere también poner, si tiene la posibilidad de poner cámara para vernos y si no, pues que nos diga solamente por audio. Adelante, Samuel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Aló. tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Escuchamos perfecto. Adelante. Pues yo quiero más que todo como dar una opinión pues de lo que han hablado hasta ahora y que pues a mi punto de vista pues no implica nada, pues como estaban dando el ejemplo de los juguetes y todo eso, no implica nada en una persona conforme lo que utilicen o cosas así, ¿sí me entiende? Porque pues yo he tenido también prima y cosas así que pues en mi niñez les gustaba pues ponerse a jugar conmigo carro y todo eso y normal, eso no les quitó nada a ellas, ¿sí me entiende? Sino que es Sí. como que ya el papel de los padres que pues les tienen que dar claro a ellos desde pequeño cómo son las cosas, pero tampoco pues prohibirle así como a lo brusco todo lo que van aprendiendo pues. Sí, estamos de acuerdo contigo y de ahí la importancia de que ustedes cambien esa forma de pensar que a lo mejor en ciertos entornos pues se aprende, porque esto no es una cosa con la que nazcamos y que ya pensemos así, sino que a lo mejor yo no estoy diciendo que ese papá fuera odioso a la hora de hacer eso a su hijo. Creo que es muy probable que él hubiera aprendido eso en su casa y con sus papás, entonces él lo reproduce con su hijo. Pero la idea es que a través de estos espacios donde hablemos de otras formas de ser hombre o ser mujer, ustedes también entiendan eso y que además lo hayan vivido, es muy bueno, porque así entienden que no implica una cosa con la otra, van íntimamente relacionados. Aquí, Gracias, Samuel. gracias. Hay dos personas con mano levantada. Antes de dar la palabra, Christopher dice que no está interesado en hablar, pero que sí que dice que en las sociedades occidentales se acostumbra a que los hombres mantuvieran con el cabello corto y las mujeres con el cabello largo, pero que las asiáticas cambian un poco esto en cuanto a la apariencia. Es un poco lo que hablábamos, que el género no depende solamente de la temporalidad en la historia, sino que también depende de ubicación geográfica, ¿no? Que son diferentes ser hombre o ser mujer aquí que en Asia, por ejemplo. Karen nos dice que sí, efectivamente es discriminado cuando se ve algo de este tipo de situaciones y precisamente creemos que ustedes deben ser los que empiecen a modificar estas discriminaciones, porque si entendemos que hay otras formas de expresarnos como hombres o como mujeres, también podemos respetar a los demás independientemente de cómo se sientan que es ser hombre o ser mujer, ¿no? Había dos personas más que tenían mano levantada. Vemos a Luisa por un lado y creo que a... Por el momento está Luisa. Vale, Luisa, los tienes apuntes la están palabra. haciendo me hacen sentir muy bien. El nivel de reflexión es muy bueno. Vamos a darle la palabra a Luisa. Bueno, lo que pasa es que Perfecto. yo le quería decir, es verdad lo que dicen. Por ejemplo, yo toda la vida he sido una persona demasiado, no sé, mi mamá me decía que yo era muy machona, porque yo nunca he sido una persona delicada, pues anteriormente yo era de jugar fútbol, de andar en patineta, de bicicleta, de tierrita, jugamos a la mamá y al papá y yo era el papá, o sea, yo siempre era muy masculino. Entonces mi mamá me metió a estudiar a la Sagrada Familia, pues, que para que yo fuera más masculina. De hecho fue donde los conocí a ustedes allá, más femenina, perdón. Y después de un tiempo, mi mamá veía como muchos casos, porque ustedes saben que la coordinadora de allá es muy homofóbica y de todo, y decía que había mucho lesbianismo y todo eso. Y pues gracias a Dios, a la profesora y que mi mamá me decía que yo era un macho y todo eso, estoy aquí en un colegio mixto, que es el Antonio Lizarazo, pero yo no me considero, o sea, a pesar de que conviví con ambos géneros y todo eso mucho tiempo, creo que eso a mí no me afectó, la verdad. Yo sigo siendo brusca y todo, y el hombre que me va a querer de pronto, porque pues a mí me gustan los hombres, me va a querer así. O sea, no necesariamente es porque mi mamá me esté creando así, porque mi mamá conmigo no ha podido y ni podrá, porque yo delicada no tengo nada. Entonces es como que una barrera que uno también pone. Es como que, bueno, yo soy así, así me voy a quedar encima de los demás. Claro, es que lo que tú estás contando es muy cierto, ¿no? Independientemente de que tú estés en un entorno o en otro,
Es decir, que te relaciones más con mujeres o con hombres, eso no es lo que marca el que tú te sientas cómoda con ser esa mujer que los demás esperan que seas, y que además no define que a ti te gusten los hombres o las mujeres. Tú lo has dicho y eso es una cosa muy privada tuya, pero estás diciéndolo públicamente y es respetable también, así como si no lo hubieras querido decir, pero tú dices, bueno, a lo mejor yo soy más brusca, pero me gustan los hombres y el hombre que me quiera, pues me va a querer de la manera en la que yo soy esa mujer, ¿no? Me gustaría, si no tienes ningún inconveniente, porque perdí el nombre, ¿tu nombre era? Luisa. Luisa. Me gustaría, si no te importa, coger tu ejemplo para empezar a ponerle nombre a lo que tú nos has dicho. Si me das permiso. Sí, vale, no pasa nada, tranquilo. Perfecto. Luisa, tú eres un ser que nació con sexo femenino, ¿cierto? No te veo, pero pues por el timbre de voz, por la forma que te has manifestado, que has expresado en femenino, yo entiendo que tú naciste con el cuerpo femenino. Lo que entiendo que si no has tenido sexo femenino, hembra de la especie humana, lo que entiendo es que tú tienes cuerpo femenino, porque por la edad que tienes, pues yo creo que ya vas viendo que has pasado la pubertad, por lo tanto te has desarrollado como mujer, ¿cierto? Bien, por lo que tú has dicho, desde pequeñita o desde joven, has tenido una expresión o un género, porque ahí podemos definir que la expresión es cómo tú te das a conocer a la gente, cómo te comportas en tu entorno, en tu familia, en el colegio, etcétera. Pues has tenido una expresión no muy típicamente femenina. Seguramente habrás tenido cosas, gustos, colores, habrás ido a lo mejor con una cartuchera rosada hasta que te cansaste del rosado, o a lo mejor no, o sigues. Pero también has tenido ciertos comportamientos típicamente masculinos, por lo que tú decías brusca, por lo que tú decías la forma de jugar o la forma de relacionarte, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que te llevó a otro colegio por aquello de que hay mucha gente que cree que porque te vayas con mujeres se va a pegar o se va uno a mimetizar o se va a asemejar a las personas con las que estén, ¿vale? Entonces, fijaros que estoy utilizando los términos que hemos intentado explicar. Sexo femenino, identidad, expresión masculina y femenina, las dos cosas, por lo tanto no son categorías que se contrapongan unas con las otras. Nos has dicho, por tus palabras has dicho, me gustan los chicos, por lo tanto una orientación heterosexual, ¿bien? Fijaros que no tiene nada que ver y se siente mujer, ¿bien? Meto otro concepto más, la identidad. La identidad sería como el paraguas de todo lo que hemos dicho y alguna cosa que a lo mejor hoy no vamos a poder explicar mucho más pormenorizadamente. La identidad es algo que nos define cómo me siento con mi cuerpo, si estoy de acuerdo o no, si me expreso de una determinada manera o no, si estoy de acuerdo con el género que la sociedad me atribuye como hombre o no. Y luego, pues, cómo vivo mi orientación. Ojo, ¿cómo vivo mi orientación? Los heterosexuales lo tenemos muy fácil, porque es lo que se supone. Pero los homosexuales y los bisexuales, pues podéis escribir por aquí. Yo creo que no lo tienen tan fácil, porque se tiene establecida la idea de que un hombre tiene que ser duro, fuerte, independiente, proveedor, trabajador, etcétera, y además que le gusten las mujeres y que tenga éxito con las mujeres. Y por otro lado, una mujer se consideraría sensible, romántica, que le guste cuidar a los demás, que aprenda a cuidar a los demás, vocación de servicio, que sea muy delicada, que en general no sea tan expresiva a la hora de hablar y que no dé tantas opiniones. Como decía ella, que no sea brusca, que no sea abrupta, a lo mejor en la forma de hablar, etcétera. ¿Vale? Si os dais cuenta, pues eso es lo que nos piden. A mí me parece que es fundamental el tema de la identidad, porque en la identidad yo creo que ustedes, sobre todo en la edad en la que están, y un par de años antes incluso, están en un trabajo de saber cómo se identifican y cómo están a gusto con ustedes mismos. Y la experiencia que nos contaba Luisa es muy clara. Ella a lo mejor se siente muy mujer, a pesar de que a vistas de otros pueda parecer muy brusca, pero eso a ella no le quita su feminidad, ¿no?
Es decir, yo para sentirme mujer no tengo que cumplir al 100% con los mandatos sociales porque es una cosa mía propia y que a lo mejor simplemente lo que me impusieron los otros, pues no estoy de acuerdo con eso y tengo otras formas de ser mujer, que era un poco lo que yo les contaba de mi experiencia personal, que fue ser mujer en Colombia o ser mujer en España y cómo cuadrar esas dos formas diferentes de ver el qué es ser una mujer y quedarme con lo que más cómoda me hacía sentir, ¿no? Y a partir de ahí, tal vez, sí entrar en una lucha constante de, bueno, independientemente de lo que otras personas digan, tengo que ser fiel también a lo que yo siento que está bien para mí, porque ahí creo que eso es fundamental. Y bueno, nosotros somos psicólogos y creemos que debemos respetar también nuestra identidad y nuestro ser esencial, ¿no? Y no cambiarlo en función de lo que otras personas quieran que seamos. Me llama la atención lo que Luisa decía, pues a mí me gustan los hombres y si un hombre me quiere como soy. Efectivamente, y muchas veces desde esa forma de entender el amor, en el que la mujer tiene que ser la que espera, la que se deja invitar. Hay un dicho, ¿no?, que dice que el hombre propone y la mujer dispone. Nosotros no estamos de acuerdo con ese dicho, porque entonces deja a la mujer en un papel sumiso, de alguna manera, donde es el hombre al final el que toma las riendas. Y a veces muchas personas, tanto hombres como mujeres, entienden que para poder conseguir pareja, por ejemplo, porque en muchas cabezas de muchas personas está la idea de que el tener pareja es una parte fundamental de la vida, lo cual yo sí de entrada ya les digo que no creo que sea así, pero lo respeto. Pero tal vez si Luisa fuera otro tipo de persona, podría pensar, bueno, es que tengo que cambiar si es que en algún momento quiero tener pareja, porque entonces no voy a conseguir pareja si sigo siendo de esta manera. Y eso es un poco engañarse a sí misma y engañar al entorno simplemente por una supuesta necesidad que no tiene por qué serlo, ¿no? Samuel había levantado la mano. Sí, señora. Sí. Cuéntanos. Adelante. Pues, la verdad, eso es un pensamiento que también sí he tenido desde hace mucho tiempo atrás también, de que pues como yo compartía mucho con mis compañeras y compañeros y todo eso, ¿cierto? Yo siempre he sido pues muy entrenador y todo. Entonces, pues yo escuchaba, o sea, pues eso de ser entrenador me ayudó a conocer tanto el pensamiento de la mujer como el hombre. Y hay algo que pues que no me gustaba, pues no me traumaba ahí porque las mujeres tenían el pensamiento de que si no iba un compañero mío a invitarla o cosas así, ellas no se movían y todo eso. Eso, pues, a mi punto de vista tampoco está bien, ¿sí me entiendes? Porque también yo digo que puede la mujer también a veces acercársele a uno como hombre y pues hacerle una invitación o algo, no tiene por qué haber problema por ese lado. Por supuesto, claro. Sin embargo, a mí me parece interesante el debate aquí porque yo no hace mucho tiempo que pasé por donde ustedes están y por esa edad, pero creo que no han cambiado mucho las cosas y creo que aún ciertos chicos piensan, no digo que todos, pero aún muchos lo piensan, que cuando una mujer da el paso es que a lo mejor es demasiado lanzada y no quieren eso para ellos. No sé si me equivoco y si eso sigue pasando. Y muchas mujeres, incluso ellas mismas, también lo piensan, ¿no? Entonces, no sé si también por nuestros aprendizajes en familia estamos reproduciendo esos patrones que al final, pues a Samuel al menos no le gusta, pero sabemos que tal vez a compañeros de Samuel les parezca que el papel de la mujer es esperar a que las inviten. No sé, ¿eso es así o no? Ustedes me corrigen. Ahí lancé un poco la pregunta. Voy a dejar un tiempo para que haya gente que pueda escribir, porque hay un tema, hablando de la identidad, que se nos ha escapado y a lo mejor puede ser interesante o puede ser que me adelante a ciertas personas que puedan tener dudas. Nosotros hemos dicho que la identidad es cómo vive uno su cuerpo, cómo se expresa, si está bien o no, su orientación, etcétera, etcétera.
Hay un caso particular que son las personas transexuales o transgénero, que ya las mencioné antes. Las personas transexuales o transgénero son personas que nacen con un sexo como cualquier otro, pero más allá de eso, y muchas veces en etapas muy prontas en su vida, pueden ser 3 años, 4 años, empiezan a ver que algo no va bien. Que lo que les llaman como hombres o mujeres, dependiendo del caso, no combina con ellos o con ellas. Es decir, un niño que le llaman niño, pero no se considera un niño. Un niño que lo que hacen sus otros compañeros niños no lo hace, no le gusta, no se siente identificado. No estamos hablando de moda, estamos hablando de personas que sistemáticamente, es decir, de un tiempo, pero siempre constantemente, no se ven identificados, no se ven cómodos con esa idea, con ese cuerpo, con esas hormonas, con esos cambios que pueden llegar a la pubertad. Esas personas se les suele llamar transgénero o transexuales. La diferencia es mínima y no creo que vaya a dar tiempo para entrar en eso. Esas personas lo tienen francamente difícil con su identidad. ¿Ustedes se imaginan que ahora mismo con un chasquido de dedos yo les cambiara su cuerpo, tal cual como piensan, pero su cuerpo cambiara totalmente? Es decir, yo chasqueo los dedos y Luisa, porque es una de las personas que ha hablado, se convierte en un niño. Es decir, los pechos se le reducen o se le caen, le sale un pene en vez de una vagina, todo se cambia. Y Samuel, otra persona que ha hablado, con un chasquido de mis dedos, se cambia totalmente. Es decir, le salgan pechos, le salga una vulva, una vagina, todos los órganos. ¿Qué pensarían? ¿Cómo estarían? ¿Estarían cómodos o no? Porque eso es lo que le puede pasar. Y claro, años luz, porque una cosa es pensar e imaginar y otra cosa es que sea real. Pues unas personas transexuales o transgénero son personas que no están cómodas porque, ojo, no es una moda, no es algo voluntario. No se sienten cómodos o cómodas con lo que son o con lo que se espera de ellas. ¿Vale? En ese caso, ahí pues lo ideal es poder contar con el apoyo, sobre todo el entorno, porque si en la adolescencia nosotros también fuimos adolescentes en algún momento de nuestras vidas, todos pasamos por esas crisis de identidad y de saber con qué nos sentimos cómodos y lo pasamos mal, pues imagínense una persona trans que lleva mucho tiempo intentando sentirse cómoda con eso que le han dicho que tiene que ser y que además es bastante diferente a lo que esa persona está sintiendo. Entonces, sí que creo que sobre todo en esos casos, también nosotros debemos ser supremamente respetuosos y respetuosas con ese proceso de tránsito que está viviendo la persona y acompañar en la medida de nuestras posibilidades. Y ojalá, si la familia acompaña mejor, pues ustedes son muy jóvenes, pero entonces sí les digo, si conocen personas en esa situación, es importante hacer ese acompañamiento porque las personas trans se ven muy discriminadas en líneas generales porque además es un cambio que es muy aparente, ¿no? Se ve muy fácilmente, no es lo mismo que yo diga, pues yo puedo decir que yo soy bisexual, por ejemplo, y nadie me diría, pues es que a usted se le ve que es bisexual. No, porque es algo que es mío propio y que hasta que yo no lo diga no tiene por qué saberlo nadie. Cuando se transita. Claro. Sin embargo, en las personas transexuales sí hay esos cambios que son muy visibles y que tenemos que aprender a respetar y sobre todo que esas personas también busquen a esos otros, a esa red que les sirva de apoyo, porque eso es fundamental. Las estadísticas nos muestran que las personas trans en líneas generales sufren de mayores problemas en cuanto a depresión, ansiedad, porque son muy vulnerables, precisamente porque llevan mucho tiempo luchando con esa lucha, valga la redundancia, entre lo que les dicen que tienen que ser o lo que sienten que son y además con ellos mismos, con el entorno, que muchas veces es muy destructivo en ese aspecto. Entonces sí que pues nuestra invitación siempre es sobre todo el respeto absoluto y al acompañamiento, porque a veces simplemente estar allí y decir estoy contigo es válido para ellos. Y además piensen una cosa, cualquier combinación, siempre que se viva bien, es posible. Es decir, transexual que nació hombre, que se convirtió en mujer, que le gustan los hombres. Transexual, mujer, heterosexual. Transexual, hombre que se convierte o va transitando hacia mujer que le gustan las mujeres. Transexual, mujer, homosexual.
Transexual hombre que se convierte en mujer pero le gustan hombres o mujeres, transexual, bisexual. ¿Bien? Así como las personas que no somos transexual, que se podría llamar cisgénero, que es un término muy rebuscado, pero por si alguien lo escribe por ahí, lo lee por ahí, que lo tenga en cuenta, las personas cisgénero, toda combinación es posible. Es decir, hombre como yo, que se cree hombre, que se identifica como hombre, puede gustarle los hombres, o hombre homosexual, hombre bisexual, hombre heterosexual. Por eso decía que estos conceptos que hemos visto, sexo, género, orientación, cada uno puede ir por su lado. Es decir, prácticamente todas las combinaciones son posibles. ¿Bien? Hay algo que me parece que es importante y es que entendamos que tanto la orientación como la identidad son cosas que no son fáciles de cambiar porque sí. Bueno, no son fáciles, no se pueden cambiar porque sí. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy una persona bisexual, por seguir con el mismo ejemplo, yo de repente no puedo decir, ay no, ya, mañana solo me van a gustar los hombres, o ay no, mañana solo me van a gustar las mujeres, porque no es algo que yo decida, es algo que yo soy. Muchas veces cuando hablamos de homosexualidad, por ejemplo, y esto yo lo he escuchado, bueno, ¿y usted cuándo decidió que era homosexual? Es como la pregunta. Entonces uno dice, bueno, ¿yo qué derecho tengo a preguntarle a una persona homosexual cuándo decidió eso? Cuando yo misma no sé cuándo decidí que soy heterosexual, simplemente sé que lo soy y no es una elección, es una condición más que de mi ser. Y en la transexualidad pasa lo mismo. Por eso en los psicólogos, y si ustedes conocen a algún psicólogo que lo haga, es denunciable. Los psicólogos no podemos trabajar con la reasignación o la... ¿Cómo llamarla? Empujar a alguien a lo que no. El cambio de orientación sexual o de identidad no es posible. Nosotros acompañamos en el proceso, pero no podemos, acompañamos en el proceso, me refiero a acompañar en el proceso de que esa persona se sienta segura y cómoda con lo que está sintiendo, pero no para que cambie eso que está sintiendo, porque eso es antiético totalmente. Vayamos a una cosa, ya apuntó Yerli que la masculinidad hegemónica tradicional es cómo debe ser el hombre ante la sociedad o cómo se debe comportar como debe ser. Eso cree. Pues va bastante acertado. Por si alguno, sobre todo porque es masculinidad hegemónica tradicional, que es el problema, el gran problema, porque los hombres somos los que intentamos pisar, los que intentamos violentar, los que lanzamos piropos, los que intentamos ser lo más, porque hemos aprendido mucho a ser así. La masculinidad hegemónica tradicional es aquel término que intenta englobar cómo se quiere, por eso Yerli estaba muy encaminada, cómo la sociedad espera que seamos los hombres. Todas esas cualidades que hemos dicho antes, de ser un hombre muy independiente, muy competitivo, fuerte, que no se derrumba ante nada, fuerte también emocionalmente, es decir, que no se derrumba, que no llora, etcétera, etcétera. Todo eso es la masculinidad hegemónica tradicional. Hay algunos hombres, entre los que me encuentro, creo que hablo por Mauricio también, porque lo conozco bastante, que intentamos salirnos de esa masculinidad hegemónica tradicional y diréis, pues vaya, pues qué bobada, si uno es libre. Bueno, es libre pero tiene muchas presiones. Por ejemplo, yo ponía cuando yo estaba en clase, yo no sé si a Luisa que antes ha hablado, que nos ha visto en clases, he usado este ejemplo, pero nosotros los hombres muchas veces se nos coarta una serie de sentimientos y yo ponía un ejemplo. Bueno, ¿qué pasa cuando un hombre instruido, formado, enseñado desde familia, desde la sociedad, se le dice que tiene que ser como un hombre hegemónico tradicional? Pues que puede pasar cosas como esta. ¿Qué pasa con un hombre en esta socialización que llega, se le muere un ser querido y tiene que ir a un velatorio? ¿Está bien que llore? A lo mejor hasta se permite, pero muchos hombres, incluido en esos momentos tan dolorosos, no se permite llorar porque se atribuye a sí mismo que los hombres no deben llorar y mucho menos en público, se tienen que mantener fuertes y que esos sentimientos de tristeza, de depresión, de desánimo, los tienen que traducir de otra manera porque lo de llorar, lo de ser sentimental es muy femenino, por lo tanto lo traducimos muchas veces a una forma violenta, ¿vale?
O incluso diría que en muchos casos también a través del consumo de drogas o de evadir drogas los que pueden sentimientos. ser legales o ilegales. El alcohol es una droga. O sea, si os dais cuenta, aquí la variedad está muy bien. En la sociedad podemos ser hombres puramente, muy machos, todo lo que tú quieras, o mujeres muy femeninas, todo lo que tú quieras, 100%. Está muy bien. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿se valora igual un hombre que una mujer? Y seguramente todos y todas me dirán, no, no se valora igual. Los hombres podemos trabajar y se ve como normal. La mujer que se quede en casa y no siga con su carrera profesional se ve normal. No digo que esté de acuerdo. Cuando hay un embarazo y el hombre se quiere evadir de las responsabilidades del cuidado, lo tiene fácil porque la biología le acompaña. Y todos esos tipos de ejemplos que seguro que más de una y más de uno tienen en su cabeza. Y eso nos da una clara ventaja. Biológica a veces, pero sobre todo, que es lo que estamos intentando que ustedes y hombres y mujeres que están aquí presentes empiecen a analizar es, bueno, la biología no se puede cambiar, pero ¿y lo social? Que es la mayoría de las cosas que tenemos, se pueden cambiar, se pueden reformar, podemos mejorar en cuanto a seres que conviven, hombres y mujeres. Y ahí cojo lo que ha dicho Angeli, claro, evidentemente, sí se puede hacer. Entonces, hay algunos hombres que intentamos deconstruir, analizar, reescribir una forma de ser hombres menos violenta, menos distante, más sentimental, con más cuidado en la casa, con más cuidado de los niños, con más cuidado. Es decir, y por el contrapunto hay mujeres que intentan, ¿qué? Dilo tú. Es decir, no verse... Pues no ser a lo mejor menos, no verse opacada por el poder en teoría que la sociedad le otorga a los hombres. Estaba yo mirando aquí un comentario que dice que hay hombres más sensibles, hay algunos hombres sensibles, pero que el 85% son más fuertes. Pero es que aquí estamos utilizando mal los términos, porque sensibilidad y fuerza no es lo mismo. Claro. Yo no lo entiendo así. Yo entiendo que la sensibilidad puede ser válida tanto en hombres como mujeres y la fortaleza también. Porque la sensibilidad no está reñida con ser fuerte. En algún momento, no sé si alguno aquí ha tenido la experiencia de tener situaciones de vida muy complicadas, pero siguen adelante y siguen luchando por lo que quieren y traspasan esas situaciones complicadas. Son personas, independientemente de que sean hombres o mujeres, que tienen fortaleza para seguir adelante. Por lo tanto, yo puedo llorar, pero seguir adelante también. Sin embargo, a los hombres está mal visto que lloren o que incluso expresen eso que les hace sentir mal, ¿no? Si os dais cuenta, estamos utilizando la fortaleza en dos sentidos. La fortaleza física, que es verdad que los hombres, a lo mejor un 85 o más, normalmente los hombres somos más fuertes físicamente que las mujeres, pero también estamos utilizando el término fortaleza en otro sentido, que es fortaleza emocional. Es decir, esos reveses de la vida, esos momentos de estrés, esos momentos de inquietud que nos bajan el ánimo, esa fortaleza de mantenernos optimistas, felices, fuertes, es otro sentido, ¿vale? Eso es lo que nos coartan muchas veces. Una persona que haga fitness y que tenga un cuerpo cuadrado y un cuerpo enorme puede llorar. Claro, lo que pasa es que socialmente se ve mal. Dice, no, tú tan grande llorando, no seas niña. Es más, hay estudios que muestran que los hombres suelen tener más problemas físicos en cuanto a, por ejemplo, ataques al corazón, problemas de circulación, que no tienen que ver con el físico, tienen que ver con lo psicológico. En psicología hablamos de somatizar emociones. ¿Y en qué se muestra eso? Pues que en lugar de decirlo, de contarlo, me lo guardo todo y mi cuerpo lo termina mostrando de alguna manera. En concreto, por ejemplo, nosotros hemos tenido algún paciente que ha venido con unas crisis de ansiedad terribles, pero que no sabía que eran crisis de ansiedad y lo transformaba todo en síntomas físicos. Entonces eran vómitos, diarreas, dolores de cabeza, se le nublaba la vista, mareos, un montón de situaciones muy físicas que analizando y hablándolo mucho nos dábamos cuenta que era que su cuerpo le estaba diciendo, oiga, póngame cuidado, que yo también necesito expresar el malestar que estoy sintiendo aquí en mi cabeza, ¿no? Y tener en cuenta una cosa que es fundamental, no es lo mismo liberar tensión que elaborar emociones, ¿vale?
Yo puedo ser un hombre muy fuerte, muy cerrado en cuanto a expresión, no expresar nada y ser un deportista y todos los días hacerme 40 kilómetros corriendo y sentirme desahogado. Pero eso no quiere decir que yo esté elaborando mis emociones. Me encuentro muy cansado, duermo muy bien, pero sigo teniendo las mismas cosas que no estoy elaborando. Elaborando significa, a ver, ¿cómo lo podríamos ejemplificar? Elaborar es, yo siento algo, lo libero de manera verbal, lo pongo en conocimiento de alguien, me siento arropado, me siento comprendido y a partir de ahí elaboro para salir un poquito más fortalecido, más resiliente, que es un término que a nosotros nos gusta mucho desde la psicología. Resiliente es Lo que yo fortalecido. contaba antes, que Sí. a lo mejor pasamos por situaciones que son complicadas de vivir, cada uno desde su situación, pero sigue adelante y además aprende de eso que ha vivido y que ha sido doloroso en algún momento, porque además las emociones están ahí para algo, ¿no? Y son importantes. Y sobre todo aprender a identificarlas. Y yo esa tareita sí se las dejo ahí como que la piensen, ¿no? Y tanto para hombres como para mujeres, pero más para los hombres porque desconectan mucho de las emociones y muchas veces cuando nosotros les preguntamos a los chicos o a las chicas, sobre todo a los chicos, ¿tú qué sientes? Dicen, pues mal. Sí, pero mal, ¿qué es? Mal pueden ser un montón de emociones, que puede ser tristeza, aburrimiento, asustado, miedo, frustración, bueno, pueden ser un montón de emociones, pero no saben identificarlas y al no saber identificarlas no las puedo elaborar porque ni siquiera sé lo que estoy sintiendo. Mal puede ser muchas cosas, pero puede que ahí no esté lo que realmente estoy sintiendo, ¿no? Última cosa. Pedro, disculpen Mauricio, un segundo. Entramos a la etapa final de nuestro encuentro, nos quedan 15 minutos. ¿Sí? Para que vayamos recogiendo y si quieren escuchar también algunas opiniones de los estudiantes, solamente menciono lo que dice Iván ahí en el chat, me parece interesante. A veces también se utiliza la palabra niña o mujer como ofensa o insulto. Ahí va a entrar, ahí Mauricio, súper. Porque yo lanzo una pregunta a los chicos que están aquí. Bueno, una pregunta o una reflexión en voz alta. Por lo que he leído, por lo que he estudiado y por mi proceso personal, que no tiene nada que ver con lo profesional, yo puedo ser muy buen psicólogo y muy mal hombre, o muy buen hombre y mal psicólogo. Las dos cosas son posibles. O muy buen hombre y muy buen psicólogo. O muy buen hombre y muy buen psicólogo, gracias. Hay una cosa que yo tengo muy clara. A los hombres desde pequeñitos, a veces expresamente, es decir, con palabras, y otras veces implícitamente, es decir, con gestos, con cosas que no son del todo claras, pero se dejan caer. El hombre muchas veces le dicen mucho más lo que no debe ser. Por ejemplo, Iván ha dicho mujer, niña, claro, es que esos son insultos que se nos suelen lanzar mucho a nosotros los hombres. Es decir, el hombre se construye mucho más en lo que no debe ser. No debes ser gay, no debes ser débil, no debes ser niña, no debes correr como niña, no debes llorar como niña, no debes ser como una mujer, no llores como una mujer lo que no pudiste defender como hombre. Eso es un dicho del último califa que se echó en la Reconquista en la península ibérica por ahí por el 1492. Fijaros que si eso se dijo, lo dijo la mamá de Boabdil el Chico. No llores como mujer lo que no pudiste defender como hombre. Fijaros qué frase. Me da la sensación de que a nosotros se nos construye mucho más de lo que no debemos ser y a las mujeres, que no digo que esté bien, pero se le dice mucho lo que debe ser. Y nosotros siempre estamos como rechazando muchas cosas. Y eso nos pone en una situación de tener que probar nuestra masculinidad todos los días. Cuando se nos dice, ¿a qué no te comes eso? ¿Un hombre qué hace? Entra en la provocación. Los hombres, como a veces se relacionan entre hombres, dándonos un puñetazo en la espalda o dándonos un pescozón o ¿cómo se diría? Un pellizco. ¿Cómo jugamos nosotros al fútbol? ¿Cómo jugamos a los deportes en general? Siempre al choque, siempre al 100%, siempre de forma brusca. Eso es una de las cosas que normalmente nos sucede al día a día para probar nuestra masculinidad todos los días, porque el que se achanta, el que se echa para atrás, ¿qué es lo que aparece? Pues calificativos como eres débil, eres afeminado, eres una nenaza, eres un marica, eres un mantenido, si a lo mejor estás en tu casa y no trabajas y trabaja ella, por ejemplo, ¿vale?
¿A dónde quiero llegar con esto? Que cuando el género está muy marcado y estamos en una sociedad, si es que alguna no la hay, todas las sociedades tienen muy marcados el género, cuando te quieres salir de ese género, coger otras características porque te gustan, porque quieres ser así, hay muchos mecanismos para que la gente te lo esté criticando, por lo tanto, intentas ir hacia lo que te corresponde. Es decir, si a mí me llaman afeminado, pues tengo que probar mi masculinidad, mi hombría y mi virilidad. ¿Vale? Una de las invitaciones que nosotros hacemos, y ya pasamos a lo que nos están contando en el chat, es que tanto los hombres como las mujeres tenemos que hacer un trabajo de volver a nuestra identidad, pero sobre todo entendiendo que hombres y mujeres somos iguales al final y que tenemos potencialidades independientemente del sexo con el que hayamos nacido o independientemente del género que nos haya asignado la sociedad. Y que es importante saber que probablemente en ese ser fieles a nuestra identidad nos vamos a encontrar con choques de la sociedad, pero que no debemos tirar la toalla por eso. Independientemente de lo que nos digan, nosotros podemos hablar no solamente como hombre y mujer, sino también como pareja y cómo la relación funciona mejor. Nosotros trabajamos también terapia de parejas, recibimos parejas en los procesos terapéuticos y vemos que la clave muchas veces está en dar esos pasos de decir, bueno, somos personas iguales, tratémonos como iguales, aprendamos a hablar de nuestras emociones, aprendamos a comunicar efectivamente nuestras emociones, a identificarlas, a ponerlas sobre la mesa y a acompañarnos en el proceso de vida. No como una competencia entre hombres y mujeres donde a ver quién tiene más el poder, ¿no? Porque eso no es la idea de una relación. Ayer mismo, a lo que estaba diciendo María Fernanda, es primero identificar las emociones. Somos malísimos identificando las emociones. Ayer en mis redes sociales me vino una fotografía que bajé al computador, que creo que eran 450 términos para identificar emociones. Yo a esa persona le escribí, yo no sabía que tenía tantas emociones. Y las tenemos dentro. O sea, primer paso. Al hilo de lo que está preguntando Joana Correa, que es qué consejos para que se pueda expresar mejor, lo primero es identificar lo que tienes. Primero identificarlo. Vale de decir bien o mal, estoy rayado, estoy no rayado, etcétera, no, etcétera. Aquí no se dice, aquí ¿qué se dice? Bien o mal. Bien o mal, es que en mi país los jóvenes dicen estoy rayado es estoy mellado, estoy mal, pero me han golpeado emocionalmente, ¿vale? Pero es que decir que estás bien o mal es abrir un abanico pero no concretar. Bueno, tú sabes lo que te pasa. Primero identifícalo y después exponlo. Exponlo de la manera más correcta y coherente posible y menos violenta, porque por muy deprimido que estés, no vas a hacer nada poniéndote violento. Lo que estás haciendo es ventilando una serie de cosas que tienes dentro, pero están saliendo, más no las estás elaborando. Elaborar significa ponerlo en condición de palabras, ponerlo a otra persona, una persona que tú puedas elegir, que sea comprensiva. Incluso saber por qué están allí, ¿no? Es que nosotros no estamos diciendo que sentirse bien o mal esté bien o mal. Es decir, que yo sienta tristeza a veces es necesario y no pasa nada. Pero es identificarlo, saber que está allí y pensar, bueno, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me estoy sintiendo así? Digo tristeza porque es una que todos conocemos, pero hay muchísimas, como ya hemos dicho. Entonces, tal vez lo importante no es luchar contra esas emociones, sino ponerlas sobre la mesa y decir, bueno, voy a permitirme saber que esto está en mi vida, que puede ser momentáneo, que puede ser por circunstancias que estoy viviendo, pero además si lo podemos comunicar con otras personas que sean de apoyo con nosotros, mucho mejor porque nos podemos sentir escuchados. Nosotros no somos psicólogos de nosotros mismos. Cuando alguno de los dos está mal, va y busca un psicólogo. Nosotros no hacemos de psicólogos, simplemente decimos, aquí estoy, te escucho y te acompaño en lo que puedas necesitar, pero eso no es, eso no va a solucionar el problema, pero sí le va a quitar ese peso de decir, me estoy guardando algo que no sé muy bien cómo manejar, ¿no? Yo no sé si se ha entendido más o menos. Lo primero es identificarla, pero para identificarte tengo que conocer que existen muchas emociones. Y lo segundo, después de identificarla, es poder expresarla
y saber qué función está cumpliendo en mi vida, por qué está allí, a qué se debe, y no ponerle el adjetivo de negativo siempre. Antes de darle paso a Samuel, que tiene la mano levantada, ahí preguntaban, ¿pero cómo haces eso? ¿Poner atención? Sí, poner atención es una de las cosas. Nosotros, por ejemplo, llevamos un tiempo meditando, estando en silencio, uno puede escuchar su cuerpo y escuchar qué te está diciendo, qué te está queriendo decir. Pongamos un ejemplo muy clásico. Ahora que estamos saliendo de la pandemia, queremos salir de la pandemia, etcétera. Cuando una persona está en un aislamiento y está angustiada, está ansiosa, está nerviosa, primero tienes que saber que estás nervioso. Estar nervioso y estar angustiado no quiere decir que estés con ira, ¿vale? En un lenguaje de joven, estoy mal, estoy nervioso, estoy peleado con el mundo. Bueno, es que a lo mejor no es pelearte con el mundo, a lo mejor no es ira, estás angustiado. ¿Y por qué? Busca ver por qué. Igual es sencillo, porque en este ejemplo puede ser sencillo. Bueno, es que estoy metido en una casa donde no sé qué hacer, donde no puedo ni siquiera darme un paseo, y de ahí me viene la angustia. Este es un ejemplo muy sencillo, pero evidentemente el poner atención es buscar qué te está generando, si es que te está generando. Puede que tengas solución, puedes buscarla. Cuanto más gente a tu alrededor que te pueda comprender y te pueda escuchar, más posibilidades de poner solución, y a veces es simplemente airear en el sentido de elaborar, sacarlo, las emociones. Antes de Samuel, me parece muy interesante el comentario que hace Paola, que dice que muchos hombres creen que por ser hombres no pueden conocer sobre la mujer, su cuerpo, sus pensamientos, los problemas que vive a diario, o mujeres que piensan lo mismo. Vamos otra vez al mismo tema, es que nos relacionamos hombres y mujeres, la sociedad no es solo de hombres por un lado y mujeres por el otro. Lo ideal es que aprendamos a tratarnos como iguales, y como iguales, si nos ponemos a hablar, nos damos cuenta que sentimos más cosas parecidas de las que sentimos diferentes. Lo que pasa es que no nos damos la oportunidad de escucharnos, y eso es importante, escuchar activamente, no escuchar simplemente esperando a ver qué puedo contestar, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Voy a intentar entender lo que me estás diciendo. Y allí entramos en diálogo. Y un tip. Cuando alguien te comente algo de que se está sintiendo, escúchale o escúchala. No hay problema. A veces solamente escuchar ya es hacer algo. Te estoy escuchando, tengo mi oreja, quieres llorar, llora, quieres reír, ríe, quieres enfadarte, lo entiendo. Obviamente no vamos a hacer daño a nadie, pero exprésate conmigo. Como digo, a veces la solución no es algo físico, es simplemente hablar y sentirte comprendido. Samuel, te damos la palabra. Listo, pues yo pues dando como una complejidad a la respuesta ahorita a la compañera anteriormente, de cómo uno puede liberar como esos sentimientos y todo eso, pues es dependiendo, ¿sí me entiende? Digo que eso depende del gusto de cada quien, ¿sí? Porque pues hay unos que por lo menos expresan dibujando, otros que después se pueden expresar o distraerse en el deporte y cosas así, ¿sí pilla? Eso es como al gusto de cada quien. Por ejemplo, cuando yo, digamos, estoy, se puede decir así, deprimido, cosas así, lo primero que me viene a mí a la mente es un balón de fútbol. Eso es lo primero que me viene a mí a la cabeza. Entonces eso es algo que me ayuda como a desahogarme, como correr y todo eso, ¿sí me entiende? Hay personas que se distraen dibujando, ¿sí me entiende? O sea, ¿cómo le explico? O sea, como volviendo físico ese sentimiento, pues por lo que está pasando. Eso hasta ahora pues me ha servido a mí y yo creo que a más de una persona también. Yo, por mi experiencia, que yo también he tenido mucha gran parte de mi vida en deporte, en mi caso el baloncesto, también he jugado al fútbol, etcétera. Justamente me apropio de tus palabras. Yo liberaba mucha tensión, liberaba mucha adrenalina, expulsaba mucha tensión, más no elaboraba. Y yo me di cuenta hace tiempo de que tenía que elaborar más y no expulsar, porque esos expulsos es como, pues no sé, es como beber un buchito de agua cuando de verdad estás cayéndote, sí, estás sediento, estás deshidratado. Un buchito, bueno, menos es nada, pero realmente lo que quieres es tener agua a disposición para quitarte esa deshidratación. No sé si me estoy explicando con la metáfora. Yo antes les ponía un ejemplo que era que los hombres en los estudios dicen que los hombres suelen tener más problemas físicos, por ejemplo, infartos. Y es precisamente porque
No estamos diciendo que esté mal, la técnica que usa Samuel es buena, a nosotros nos parece buena y la hemos utilizado en algún momento, pero no debería ser lo único que hagamos con esas emociones. Porque eso sí ayuda a sacar, pero sigue estando allí algo que no terminas de expresar. Los seres humanos tenemos una potencialidad que para mí es maravillosa y es que tenemos la comunicación y podemos hablar acerca de nuestros sentimientos. Y muchas veces, sobre todo a los hombres, se les niega esa posibilidad y les dicen, pues, usted está triste por eso. Si eso no es nada, bueno, es que para esa persona es importante y eso tenemos que respetarlo y sobre todo aprender a escucharlo. Y a veces un hombre puede estar triste por cosas pues simples. Es que me peleo mucho con mi novia y no sé qué hacer y estoy triste por eso. Pues es posible que otros hombres, si ese hombre va y le cuenta eso, diga, ay, pero esa bobada, hay un montón de mujeres, vea, usted puede. Que eso es algo muy de hombres, ¿no? Muy marcado por la sociedad de hombres. Pero, ¿por qué invalidamos las emociones de ese hombre en esa situación? Cuando deberíamos decir, bueno, te entiendo, te escucho, a lo mejor yo no lo vivo igual, pero si necesitas algo, yo estoy allí para acompañarte, ¿no? Entonces, nuestra invitación es a que también ustedes aprendan la potencialidad que tiene el poder hablar de eso que estamos sintiendo. La psicología funciona mucho por eso. A nosotros, las personas con las que trabajamos, nos funciona mucho darles esos espacios de hablar y nosotros personalmente también lo vivimos mucho. Lo ideal es poder tener esas personas con las que conectar en esos momentos y decir, bueno, no me va a solucionar la vida, pero al menos saco lo que tengo allí. Me siento apoyado. Y siento que me acompaña en el camino. Pero sobre todo, identificarlo es muy importante, porque muchas veces lo que hacemos es, ay, me estoy sintiendo como mal, me voy a poner a hacer no sé qué. Sí, está bien, pero también tienes que darle espacio a esas emociones para que te conectes con ellas, porque están allí por algo. Las emociones no aparecen de la nada. Y a lo mejor cambiando ciertas circunstancias o situaciones que hacen que esa emoción esté muy repetidamente en tu vida, también empiezas a sentirte un poco mejor, aunque haya días que te sientas mal, que no pasa nada por eso tampoco. Mauricio, no sé si ya se nos ha acabado el tiempo, nos hemos pasado, ¿o qué? Ok, Pedro, Fernanda, realmente estoy agradecido, primero por nuestros estudiantes, el nivel de sus preguntas, sus intervenciones, dejan y corroboran lo que hemos logrado el año pasado, construido desde hace tantos años. Estamos entre las mejores instituciones educativas de la ciudad de Palmira. Son estudiantes de nivel, de alta categoría, estudiantes que leen, estudiantes que critican, que reflexionan, y a eso le apuesta el proyecto educativo Pasparse. Gracias, María Fernanda y Pedro. Estudiantes, quiero que sepan que el día de mañana les haré llegar una encuesta a través de los grupos de WhatsApp de su salón, evaluando este encuentro, porque eso también es importante, es cómo vieron desde allá hacia acá. Las respuestas se las haré saber a Pedro y a María Fernanda para que puedan preparar nuestro segundo encuentro, que ya no será el 8 de marzo, porque recuerden que el 8 de marzo es la conmemoración del Día de la Mujer, de las luchas y las reivindicaciones de las mujeres. Entonces tenemos organizado un evento con unas organizaciones sociales de aquí de la ciudad de Palmira. No vamos entonces a encontrarnos el 8 de marzo, ya les estaré avisando cuándo lo vamos a hacer. Y también yo motivo a los que van a ser personeros, personeras estudiantiles, que propongan en sus propuestas, valga la redundancia, este tipo de espacios, que haya institucionalmente apoyo, que haya presupuesto, que haya recursos para que los estudiantes puedan tener estos escenarios, puedan formarse, puedan pensarse la manera de ser hombres, de ser mujeres y de ser hoy en día. Valentina Arias, Samuel, Christopher, Luisa Fernanda, Karen J, Yerly Troches y Iván Loaiza se han ganado una agenda. Ya les estaré diciendo cuándo la van a recibir y por qué medio. Gracias por esas participaciones y motivo para el próximo encuentro que participemos mucho más. Estoy muy contento, satisfecho. Pedro, María Fernanda, palabras finales y nos despedimos. Luisa tiene una mano levantada, me imagino que quiere decir algo, a lo mejor breve. Adelante, Luisa. Sí,
lo que decía el profesor, yo soy candidata a la personería y yo esos encuentros también ya lo había propuesto y pues tenía hoy una cita para hablar con el rector sobre esto porque el colegio no cuenta con un apoyo psicológico ni nada por el estilo. Le agradezco lo que hace el profesor y lo que hace la fundación porque son cosas totalmente independientes de lo que el colegio debería de ayudarnos. Entonces pues ya estamos también en eso. Bueno, Ánimo, Luisa. y Luisa ya sabe más o menos cómo trabajamos nosotros, por si en algún momento le llama la atención, pues ahí estamos también. Luisa nos avala. Nosotros encantados, muchísimas gracias por la invitación. La respuesta a Joana es efectivamente, pues nosotros estamos disponibles para, pues con el profesor Mauricio hemos tenido esta oportunidad. El día 8 sería la siguiente. Bueno, no sabemos el día 8, pero en torno a esos días estaremos nuevamente, pero son espacios que creemos que aportan mucho, no solamente para ustedes, nosotros también aprendemos mucho de ustedes y nos gusta hacer esto. Creemos que los cambios se logran teniendo este tipo de encuentros y conversaciones y nos alegra mucho ese nivel de reflexión que comentaba Mauricio, porque así es mucho más fácil poder entablar debates y poder ver distintas posturas, porque la idea no es que ustedes se crean todo lo que digamos, sino que también lo pongan sobre la mesa y digan, bueno, en esto no estoy tan de acuerdo y argumentemos por qué, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ustedes, sobre todo por escucharnos, por la participación y disponibles para cuando sea necesario. Yo solo agregarles que espero que con este debate, espero que con lo que han expuesto, lo que han pensado, lo que han escrito, podamos por lo menos darle un crédito a leer más sobre el tema, a no descontextualizar muchas frases que se han descontextualizado en este país, como por ejemplo que las mujeres no nacen sino se hacen. Es una frase que invito a que las busquen, a ver quién la dijo, y que pongan en contexto las frases que muchas veces se descontextualizan, que intentan meter palos en la rueda, ciertos movimientos que lo que quieren es una sociedad más justa, más igualitaria, en este caso en el feminismo, pero también las masculinidades.